órganos linfoides secundarios. En la clase anterior hablamos de las generalidades del sistema linfoide, de los linfocitos, que eran las células que caracterizan a este sistema, y además dijimos que había dos tipos de órganos linfoides, los primarios y los secundarios. Los órganos linfoides primarios son los sitios en los que los linfocitos se generan, se diferencian y se transforman en células inmunocompetentes capaces de poder reconocer lo propio de lo no propio. Estos procesos eran independientes de que el linfocito se encuentre con el antígeno que puede reconocer. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En los órganos linfoides secundarios ocurre la activación, la proliferación y la diferenciación de los linfocitos a células efectoras. Los órganos linfoides secundarios son el ganglio linfático, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. Para que un linfocito se active, este debe interaccionar primero con el antígeno específico que es capaz de reconocer. Que un linfocito pueda llegar a encontrarse con un antígeno específico nos puede parecer muy improbable. Sin embargo, como dijimos en la clase anterior, los linfocitos están continuamente recirculando entre los órganos linfoides secundarios. Además, los antígenos son llevados a través de la circulación sanguínea y linfática a los órganos linfoides secundarios, con lo cual los órganos linfoides secundarios son los sitios de encuentro entre estos dos actores, linfocito y antígeno. Y es aquí donde se dan las condiciones para que los linfocitos B y T inmunocompetentes puedan interaccionar con los antígenos. Bueno, el ganglio linfático, ganglio linfoide o linfonodo, como dijimos, es un órgano linfoide secundario. Los ganglios linfoides se encuentran interpuestos en el transcurso de las vías linfáticas. Sirven como filtros para la linfa que está circulando a través de estas vías linfáticas. Es decir, los antígenos, distintos antígenos que circulan por las vías linfáticas son llevados a los ganglios. Están distribuidas en casi todas las regiones del cuerpo y a menudo forman grupos bien definidos que reciben la linfa de determinadas regiones del organismo, por lo que se denominan ganglios regionales. Los ganglios linfáticos son especialmente abundantes en el cuello, las axilas, la ingle y los grandes vasos del mediastino y el abdomen. Como podemos ver en esta micrografía óptica, tenida con hematoxilina y eosina, podemos ver que son órganos pequeños, aplanados, con forma arriñonada o de haba, que varían en tamaño desde unos pocos milímetros hasta los 2 centímetros. Los ganglios linfáticos están recubiertos por una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular, desde donde van a partir trabéculas. Tienen una zona más interna, la médula, y una zona más externa, la corteza. La corteza
se divide en corteza externa, en donde se encuentran folículos linfoides, y una zona más interna, la corteza o paracorteza, donde hay tejido linfoide difuso. En esta imagen de microscopía óptica podemos ver la corteza y la médula del ganglio linfático. La corteza es más basófila porque contiene gran cantidad de linfocitos densamente empaquetados. La corteza presenta una zona superficial, la corteza superficial o nodular, que está formada por folículos linfoides. Los folículos linfoides pueden ser primarios o secundarios. En este caso, podemos observar un folículo linfoide secundario, y decimos que es un folículo linfoide secundario porque presenta un centro germinal o germinativo. Debajo de la corteza superficial se encuentra la corteza profunda o paracorteza, que está formada por tejido linfoide difuso. En esta imagen de inmunohistoquímica se marcaron específicamente los linfocitos B. Y vemos que la zona del marcaje se ubica en los folículos linfoides de la corteza superficial. Esto concuerda con lo que habíamos visto en el teórico pasado, de que los folículos linfoides se encuentran enriquecidos en linfocitos B. Por otro lado, en esta inmunohistoquímica, para linfocitos T, se marca específicamente la corteza profunda o la paracorteza. Nuevamente, el tejido linfoide difuso se encuentra enriquecido en linfocitos T, por lo cual esto también coincide con lo que está en concordancia con lo que dijimos en el teórico anterior. Entonces, en el ganglio linfático encontramos dos zonas funcionales. Las zonas timodependientes, que están enriquecidas en linfocitos T y están constituidas se encuentran en la corteza interna, y las zonas burso-dependientes, enriquecidas en linfocitos B, que son la corteza externa, donde están los nódulos linfoides, y los cordones medulares. Bien, veamos en más detalle los folículos linfoides de la corteza externa. Aquí tenemos la corteza externa, donde se ven folículos, y aquí otra imagen de microscopía óptica donde se ven dos folículos secundarios con sus centros germinales o germinativos. Ahora veamos con más detalle los folículos linfoides. Vemos que el folículo linfoide presenta una tinción basófila, con un centro basófilo más claro y un llamado centro germinativo, y recubriendo una zona más superficial, más basófila, llamada casquete o manto. Ahora veamos cómo están formadas estas dos zonas. Bueno, el centro germinativo contiene linfocitos B que se han activado luego de encontrarse con el antígeno, y por lo tanto han comenzado a proliferar. Estas células del centro germinativo que se encuentran proliferando se llaman centroblastos. Estos centroblastos presentan un núcleo grande, eucromático. Esto quiere decir que la cromatina está descondensada porque se está transcribiendo.
Y en el casquete, por otro lado, observamos células linfocitos con núcleos más pequeños, más heterocromático, es decir, que la cromatina está condensada, no se está transcribiendo. Estos linfocitos son linfocitos inmunocompetentes, es decir, que pueden reconocer lo propio y lo no propio, pero están en un estado de reposo, porque aún no han interaccionado con el antígeno y no se han activado. Bien, entonces, en los centros germinales ocurre la activación de los linfocitos B, su proliferación, posteriormente ocurre la diferenciación de los linfocitos B en las células efectoras de los linfocitos, que son los plasmocitos o células plasmáticas, y estas células plasmáticas producen anticuerpos. Bien, entonces vimos cómo estaba formada la zona más externa del ganglio linfático, la corteza, y ahora veremos cómo está formada la zona del centro o médula. La médula está formada por cordones medulares y senos medulares. Los cordones medulares están formados por cordones de tejido linfoide. Básicamente, lo que hay en estos cordones linfoides son linfocitos B, también hay células plasmáticas, sobre todo, recordemos que dijimos que son células bursodependientes, o sea, enriquecidas en linfocitos B. Además, encontramos células dendríticas y macrófagos. Por otro lado, el otro componente de la médula son los senos medulares, que los vamos a ver en próximas diapositivas, pero les voy diciendo que son vasos linfáticos. También podemos ver trabéculas, que dijimos que estaban formadas por tejido conectivo, denso y regular. En estas imágenes de microscopía óptica podemos ver una foto del parénquima medular, donde se observan estas zonas basófilas que corresponden a los cordones medulares, estas zonas más bien blancas que corresponden a los senos medulares, y estas zonas eosinófilas que corresponden a las trabéculas. Si vemos esta zona a mayor aumento, podemos ver los cordones medulares, luego vemos los senos medulares y las trabéculas. En esta imagen de microscopía óptica, coloreada con una tinción argéntica, se observan fibras reticulares y células reticulares. Estos dos componentes del estroma del ganglio linfático forman una malla reticular que mantiene la estructura del parénquima del ganglio linfático. Las células reticulares son células alargadas, estrelladas, que sintetizan estas fibras reticulares y además sustancia fundamental, y envuelven a estas fibras reticulares aislándolas del parénquima del órgano. Además, las células reticulares expresan moléculas en su superficie y producen sustancias que van a atraer a linfocitos T y B y a células dendríticas al ganglio linfático. El ganglio linfático se encuentra interpuesto a lo largo de la circulación linfática. Por lo tanto, vasos linfáticos aferentes penetran a la cápsula del ganglio linfático. La linfa, por lo tanto, recorre el ganglio linfático
a través de los senos linfáticos y sale del ganglio a través de los vasos linfáticos eferentes que se encuentran en el ilio. Por otro lado, el ganglio linfático también cuenta con una circulación sanguínea. La sangre ingresa a través de las arterias que se encuentran en el ilio y sale a través de las venas que también se encuentran en el ilio. Por lo tanto, los antígenos van a ingresar al ganglio linfático a través de los vasos linfáticos aferentes y los linfocitos van a ingresar mayoritariamente por la circulación sanguínea. Entonces, en el caso de que el linfocito se encuentre con su antígeno específico, se desarrolla aquí una respuesta inmune. Los linfocitos se activan y se desarrolla una respuesta inmune. Bien. Entonces, ¿cómo circula la linfa a través del ganglio linfático? Bien. La linfa ingresa al ganglio, como dijimos, a través de los vasos linfáticos aferentes, los cuales presentan válvulas que evitan un flujo retrógrado de la linfa. Una vez que ingresó la linfa, esta se dirige hacia los senos subcapsulares, luego se dirige sigue circulando a través de los senos trabeculares, a continuación se dirige por los senos medulares para finalmente salir a través de los vasos linfáticos eferentes. Bien, pero veamos con más detenimiento cómo circula la linfa a través del ganglio linfático. Una vez que los vasos linfáticos han penetrado la cápsula, la linfa se dirige a una red de conductos linfáticos interconectados que reciben el nombre de senos linfáticos. Los senos linfáticos son vasos linfáticos que se encuentran recubiertos por un endotelio, un epitelio plano simple, que en la zona en que el endotelio contacta con el tejido conjuntivo denso de la cápsula o de las trabéculas es continuo, y en la zona en que el endotelio contacta con el tejido linfoide no lo es. Por la linfa se pueden encontrar los antígenos que han ingresado al ganglio. También se encuentran las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, que van a traer antígenos que han encontrado fuera del ganglio, y algún linfocito y macrófago. Debido a que el endotelio que contacta al tejido linfoide es discontinuo, los antígenos pueden pasar libremente hacia el tejido linfoide, y a su vez los linfocitos, sobre todo los macrófagos, también pueden pasar hacia la linfa y fagocitar antígenos que estén circulando por la linfa. En esta micrografía óptica podemos ver un corte del ganglio linfático. Se observa el tejido conectivo denso de la cápsula, el seno subcapsular y la corteza superficial con folículos, en este caso folículos primarios. En esta imagen de microscopía óptica de un corte de ganglio linfático,
podemos observar la cápsula formada por tejido conjuntivo denso irregular. Por debajo de este tejido se encuentra el seno subcapsular. Es posible observar aquí macrófagos y linfocitos. Y por debajo del seno subcapsular está el parénquima se observa el parénquima de la corteza superficial. Desde los senos subcapsulares, la linfa continúa a través de los senos trabeculares. En esta imagen de microscopía óptica podemos apreciar la cápsula, los senos subcapsulares y luego los senos trabeculares que contactan por un lado con las trabéculas y por otro lado con la corteza. Bien, aquí tenemos otra imagen de microscopía óptica de ganglio linfático, donde se puede apreciar la cápsula, la corteza superficial con nódulos linfáticos primarios, folículos linfoides primarios. Se puede apreciar también las trabéculas de tejido conjuntivo denso irregular y los senos linfoides trabeculares. Si vemos esto a mayor aumento, es posible apreciar las trabéculas y a sus lados los senos trabeculares y el parénquima de la corteza. Luego de que la linfa ha atravesado los senos trabeculares, se dirige hacia los senos medulares. Podemos ver aquí estas masas, estos cordones de tejido linfoideo, que son los cordones medulares, que como dijimos están enriquecidos sobre todo en linfocitos B, y estos espacios blancos que corresponden a los senos medulares. Si agrandamos esta sección de la médula del ganglio linfático, es posible ver mejor los cordones medulares, los senos medulares y las trabéculas en la médula. En la paracorteza se encuentran un tipo especial de vasos sanguíneos llamados vénulas poscapilares del alto endotelio, que se llaman así porque su endotelio, a diferencia de los endotelios de los vasos sanguíneos, que en general están formados por un epitelio plano simple, en este endotelio las células son cúbicas. A través de las vénulas poscapilares del alto endotelio ingresan los linfocitos hacia el parénquima del ganglio linfático. Los linfocitos T permanecen en la paracorteza, ya que son retenidos por distintas señales moleculares que son sintetizadas en esta zona, y los linfocitos B se dirigen a la corteza superficial atraídos por señales moleculares que son producidas en la corteza superficial. Las vénulas del alto endotelio, a su vez, juegan un papel muy importante en la circulación y la concentración de la linfa, ya que ellas reabsorben y transportan directamente hacia el torrente sanguíneo alrededor del 35% del líquido y los electrolitos
que ingresan por los vasos linfáticos aferentes. En esta microscopía óptica podemos observar cortes longitudinales y cortes transversales de vénulas postcapilares del alto endotelio. Como se pueden apreciar en estas imágenes, las células endoteliales son cúbicas. ¿Bien? A medida que los linfocitos transcurren a través de estas vénulas postcapilares del alto endotelio, interaccionan con las células endoteliales a través de distintas moléculas y una vez que han establecido determinados contactos, pasan por diapédesis a través de las células e ingresan al parénquima. Entonces, a modo de resumen, los antígenos, ya sea solubles, libres o formando parte o transportados a través de las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, ingresan a través de los vasos linfáticos aferentes al ganglio linfático. Por otro lado, los linfocitos ingresan al parénquima de los ganglios linfáticos a través de las vénulas postcapilares del alto endotelio. Si son linfocitos B, se dirigen hacia la corteza superficial, y si son linfocitos T, quedan retenidos en la paracorteza. Si el linfocito que ingresó al ganglio linfático logra encontrarse con el antígeno que es capaz de reconocer específicamente, entonces el linfocito se activa y se desencadena una respuesta inmune. Si el linfocito no encuentra al antígeno que es capaz de reconocer, entonces sale del ganglio linfático a través de los vasos linfáticos eferentes y va a recircular por la circulación a través de los distintos órganos linfoides secundarios en busca del antígeno que es capaz de reconocer. El vaso es el órgano linfoide más grande del organismo. Se encuentra ubicada en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. Se trata de un órgano alargado y de forma irregular. A grandes rasgos, podemos decir que el vaso es un complejo filtro incluido en el torrente sanguíneo, cuya función va a ser depurar la sangre de partículas extrañas y dañadas. Es así que el vaso tiene funciones de depuración sanguínea, es decir, eritrocitos y plaquetas viejas, anómalas o dañadas, son destruidas en el vaso una vez que éstas llegan a este órgano. En relación a las funciones inmunes, estas comprenden la maduración de los linfocitos B, es decir, los linfocitos B culminan su proceso de maduración en el vaso. Al ser un órgano linfoide secundario, es el sitio donde los linfocitos se activan, proliferan y se diferencian. También es un sitio donde se producen anticuerpos. El vaso también monitorea e elimina antígenos macromoleculares que circulan a través de la sangre. En cuanto a sus funciones hematopoyéticas, el vaso es uno de los sitios donde se forman las células sanguíneas durante la vida fetal. En algunas especies, pero no en el ser humano, el vaso es un sitio de almacenamiento de eritrocitos. El vaso es un órgano linfoide parenquimatoso. Presenta un estroma que está formado por
una cápsula, trabéculas y una red de fibras reticulares. El parénquima, a su vez, se forma por la pulpa blanca y la pulpa roja. Bueno, y el vaso tiene una rica circulación, irrigación sanguínea y también contiene vasos linfáticos, pero solo eferentes. En esta micrografía óptica, teñida con hematoxilina y eosina, se puede apreciar la cápsula del vaso, que está formada por tejido conjuntivo denso irregular. También se pueden observar las trabéculas formadas por el mismo tipo de tejido. No se aprecian las fibras reticulares, pues para observarlas necesitamos otro tipo de tinción. En esta imagen, también teñida con hematoxilina y eosina, se puede observar una trabécula, tejido el parénquima del vaso, y corriendo a través de la trabécula se observa una arteria trabecular, cortada longitudinalmente. En esta otra imagen, también del vaso, se aprecia la cápsula, trabéculas, el parénquima del vaso, y en esta trabécula también se aprecia un corte, esta vez transversal, de la arteria trabecular. Dijimos que para observar las fibras reticulares necesitamos tinciones especiales. Entonces, aquí en esta micrografía óptica se ha colorado el vaso con una tinción argéntica. A mayor aumento podemos ver las fibras reticulares inmersas en el parénquima del vaso. Estas fibras reticulares van a formar una malla, es decir, un fino entramado reticular que van a dar soporte al parénquima del vaso. En un corte fresco del vaso se pueden apreciar a simple vista unas áreas grises redondeadas o alargadas que se denominan en su conjunto pulpa blanca. En los cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, como podemos ver aquí, la pulpa blanca se observa con una coloración basófila. Esto se debe a que contiene gran cantidad de linfocitos. La pulpa blanca se rodea de masas oscuras, llamada pulpa roja. La pulpa roja contiene abundantes vasos sanguíneos llamados sinusoides esplénicos, que le van a dar la coloración rojiza a la pulpa roja. La pulpa blanca se compone de vainas linfoideas periarteriales y de folículos de Malpighi. La pulpa blanca, por lo tanto, va a ser la responsable de la función inmunitaria del vaso. La pulpa roja se compone de cordones esplénicos o de Billroth y de sinusoides venosos. La pulpa roja va a ser la responsable de la filtración y la depuración de la sangre. Por lo tanto, en el vaso van a haber distintas zonas funcionales. En la pulpa blanca, las vainas linfáticas periarteriales van a constituir las zonas timodependientes y por lo tanto van a estar enriquecidas en linfocitos T y son las zonas que van a ser responsables de la respuesta celular. Los corpúsculos de Malpighi o los nódulos o folículos esplénicos
van a constituir las zonas bursodependientes, enriquecidas en linfocitos B, y que van a estar encargados de la respuesta humoral. En la pulpa roja, como dijimos, va a ocurrir la destrucción de los eritrocitos y de las plaquetas, la recuperación del hierro, de la hemoglobina de los eritrocitos, y van a ser, la pulpa roja va a ser también un sitio de reservorio de sangre en algunas especies, no en el ser humano. Pero veamos con más detalle a la pulpa blanca. La pulpa blanca está formada por las vainas linfoides periarteriales y por los corpúsculos de Malpighi. Las vainas linfoides periarteriales están formadas por tejido linfoide difuso, por lo tanto, es una zona rica en linfocitos T que rodea a la arteria central. La arteria central, como podemos ver aquí, es una rama de la arteria trabecular. Cercanas a estas vainas linfoides periarteriales se encuentran los corpúsculos de Malpighi, que son folículos linfoideos. Por lo tanto, son zonas que son ricas o enriquecidas en linfocitos B. Si vemos esta imagen histológica, tenida con hematoxilina y eosina, podemos apreciar los corpúsculos de Malpighi, que son folículos linfoides, en este caso vemos un folículo linfoide del tipo secundario, porque podemos ver el centro germinal, y también se puede observar la vaina linfoide periarterial que está rodeando a la arteria central. En esta imagen de la pulpa blanca del vaso se puede ver un folículo linfoide secundario, y lo que tiene de especial este folículo es que presenta una arteria nodular. Esto es algo único en el vaso, ya que en los otros órganos linfoideos, los folículos linfoides no presentan arterias nodulares asociadas. En esta imagen del parénquima del vaso se puede ver la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa blanca presenta un corpúsculo de Malpighi y podemos ver aquí la vaina linfoide periarterial recubriendo a la arteria central. Si vemos esta imagen, si hacemos zoom de una zona de esta imagen, se puede observar un folículo secundario con el centro germinal rodeado del casquete. Bien, aquí tenemos otra imagen de la pulpa blanca, donde podemos apreciar un folículo linfoide secundario y una arteria nodular. Aquí se observa la vaina linfoidea periarterial con una arteria central. Otra imagen del parénquima del vaso, donde se puede observar la pulpa roja con los sinusoides esplénicos y pulpa blanca con la vaina linfoide periarterial y la arteria central. Bien, vayamos a ver en más detalle la pulpa roja.
Dijimos que la pulpa roja estaba formada por los cordones esplénicos y los sinusoides esplénicos. Los sinusoides esplénicos son capilares sanguíneos que presentan una luz amplia e irregular. Bien, los sinusoides esplénicos ocupan la mayor parte de la pulpa roja. Aquí vemos otra imagen a más aumento de un sinusoide esplénico. La pared de los sinusoides está formada por células endoteliales y una lámina basal que presentan una disposición única. Las células endoteliales son fusiformes, pueden llegar a tener una longitud de hasta las 100 micras y se disponen de manera paralela al eje longitudinal del sinusoide. Presentan un mayor diámetro en la región central, donde se encuentra el núcleo, y se van afinando hacia los extremos. Las células se disponen separadas entre sí por finas hendiduras y excepcionalmente presentan complejos de unión. En consecuencia, las células que viajan a través de la sangre pueden pasar a través entre las células. Las células endoteliales presentan filamentos intermedios y filamentos finos en su citoplasma. Este citoesqueleto bien desarrollado les confiere cierta rigidez, pero también permite que las células varíen en su forma, lo cual resulta en modificaciones del tamaño de las hendiduras. La lámina basal no es completa. Se reduce a finas bandas que se despliegan de forma circunferencial alrededor del endotelio, a modo de costillas o aros de barril. Y estas bandas circunferenciales se unen a través de bandas longitudinales u oblicuas. La superficie basal de las células endoteliales se asocia a células reticulares. A su vez, las prolongaciones de las fibras de las células reticulares se asocian con las fibras reticulares que a su vez están asociadas con la lámina basal. Aquí podemos observar dos imágenes de microscopía electrónica de barrido. Podemos ver en esta imagen a las células endoteliales de los sinusoides, cómo se disponen paralelas al eje longitudinal del vaso, y a su vez también se pueden observar las hendiduras que hay entre las células, por donde pasan las células de la sangre. Aquí podemos también ver las células endoteliales y las finas bandas de lámina basal que se disponen circunferencialmente alrededor de las células endoteliales. En esta imagen de microscopía óptica se puede observar mayoritariamente la pulpa roja del vaso. Se observan los sinusoides esplénicos que, como dijimos, forman la mayor parte de la pulpa roja, pero también se ven los cordones esplénicos. Estos están formados por una malla de células reticulares y fibras reticulares que contienen abundantes eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, plasmocitos y granulocitos. Es aquí, en los cordones esplénicos, donde los macrófagos fagocitan y degradan a los eritrocitos viejos, dañados o anómalos. Aquí podemos ver a mayor aumento los cordones esplénicos. Bien, otra imagen de microscopía óptica donde se ven los cordones esplénicos y los sinusoides esplénicos. En esta micrografía óptica de una sección de la pulpa roja del vaso, podemos ver un capilar envainado. Los capilares envainados son capilares que están rodeados por macrófagos. En esta otra imagen, también de microscopía óptica,
podemos ver una sección de la pulpa roja del vaso, donde podemos observar los sinusoides esplénicos, los cordones esplénicos, y inmersos en esos cordones se observa un capilar envainado, que dijimos que eran capilares que estaban rodeados por macrófagos. Bien, entre la pulpa roja y la pulpa blanca se observa la zona marginal. Bien, esta zona marginal contiene una red vascular, los senos marginales, que son ramas de la arteriola central. Aquí, los macrófagos y las células dendríticas capturan de manera eficiente antígenos que circulan por la sangre y así migran hacia la pulpa blanca. Desde los senos marginales, los linfocitos T migran hacia las vainas linfoides periarteriolares y los linfocitos B migran hacia los corpúsculos de Malpighi. Bien, dijimos que el vaso presenta una rica irrigación sanguínea. ¿Cómo es que la sangre circula a través del vaso? Bueno, el vaso es irrigado por la arteria esplénica, que penetra el vaso a través del hilio. Esta arteria esplénica se ramifica, dando lugar a las arterias trabeculares. Las arterias trabeculares viajan a través de las trabéculas. Una vez que estas arterias trabeculares abandonan las trabéculas, dan lugar a las arterias centrales, que luego se transforman en arteriolas centrales, que recordemos estaban recubiertas por la vaina por la vaina linfoide periarteriolares. Estas arteriolas centrales luego se ramifican, dando lugar a las arteriolas corpusculares o nodulares, que eran las que se ubicaban en los corpúsculos de Malpighi. No se muestra aquí en este esquema, pero también estas arterias centrales se ramifican, dando lugar a los senos marginales. Bien, las arterias centrales también continúan a través de la pulpa roja, dando lugar a las arteriolas pulpares, que luego también se ramifican, dando lugar a las arteriolas peniciladas. Las arteriolas peniciladas luego dan lugar a los capilares envainados. Los capilares envainados pueden terminar en los cordones medulares o la sangre puede continuar desde los capilares envainados hacia los sinusoides esplénicos. De aquí, la sangre continúa por las venas pulpares, que se encuentran también en la pulpa roja. Luego la sangre se dirige hacia las venas trabeculares, que finalmente drenan hacia las venas esplénicas que salen por el hilio. Bueno, vamos a profundizar en un aspecto del cual hablamos en la diapositiva anterior. Dijimos que una vez que la sangre entraba en los capilares envainados, la sangre estos podían terminar, los capilares envainados, en los cordones esplénicos. ¿Bien? Entonces aquí la sangre va a quedar expuesta a los macrófagos que se encuentran en los cordones esplénicos, y entonces aquí tanto los eritrocitos como las plaquetas que estaban dañadas, malformadas o eran viejas,
pueden ser destruidos por los macrófagos. Pueden ser destruidas y destruidos por los macrófagos. Luego, la sangre retorna a los sinusoides esplénicos a través de las hendiduras de las células endoteliales. Este tipo de circulación se llama circulación abierta y es la que predomina en los seres humanos. Los capilares envainados también pueden continuar, la sangre de los capilares envainados puede continuar a través de los sinusoides esplénicos. Entonces, en este caso, hablamos de una circulación cerrada. Este es el caso de los roedores o de los perros. El MALT o el tejido linfoide asociado a las mucosas comprende el GALT, que incluye las amígdalas, las placas de Peyer y el tejido linfoide asociado al apéndice. El MALT también comprende al NALT, que es el tejido linfoide asociado a la nariz, y el BALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios. Las amígdalas constituyen grandes agregados de tejido linfoide que forman un anillo en la mucosa nasofaringea que protege al tracto digestivo y respiratorio. Este anillo se conoce como el anillo de Van der. Las amígdalas que constituyen este anillo son las amígdalas faríngeas o adenoides que se ubican en el techo de la faringe, las amígdalas tubáricas que se localizan en el extremo faríngeo de las trompas de Eustaquio, las amígdalas palatinas que se localizan en el istmo de las fauces y las amígdalas linguales que se ubican en la base de la lengua. En esta imagen de microscopía óptica, teñida con hematoxilina y eosina, podemos ver a las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas están compuestas por acumulaciones densas de tejido linfoide que se ubica en la lámina propia de las mucosas. Se encuentran recubiertas por un epitelio estratificado plano y presentan invaginaciones que son las criptas amigdalinas. En las criptas amigdalinas, el tejido linfoide, como podemos ver en estas imágenes, se encuentra muy desarrollado. Aquí podemos ver otra imagen de las amígdalas palatinas, donde se puede apreciar el epitelio estratificado, plano, que las recubre, las criptas, el tejido linfoide que se encuentra en las mucosas. Podemos apreciar un folículo linfoide del tipo secundario porque presenta un centro germinal y vemos que este tejido linfoide es especialmente abundante en las criptas. Las placas de Peyer se ubican en la mucosa del ilion y presentan abundantes folículos linfoides secundarios. Entre los folículos linfoides hay tejido linfoideo difuso. En este esquema muy simplificado se puede ver cómo se da el encuentro entre los linfocitos y los antígenos que ingresan a las placas de Peyer. Bien, los linfocitos ingresan a las placas de Peyer a través de vénulas del alto endotelio. Los linfocitos T se dirigen a las zonas dependientes de tejido linfoide difuso y los linfocitos B se dirigen a los folículos linfoides. Ambos linfocitos pueden salir de las placas de Peyer eventualmente a través de los vasos linfoides eferentes. Por otro lado, los antígenos ingresan a las placas de Peyer transportados
por unas células epiteliales especializadas que son las células M. Bien, entonces aquí por aquí vamos terminando. Esta es la bibliografía recomendada. Si tienen alguna duda o sugerencia, los invito a que me contacten por el